Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, platicamos, entrevistamos a personas que han migrado, que han dejado sus países de origen por diversos motivos, por trabajo, por amor, por oportunidades, por estudios, etc. Sabemos que escuchar y conocer estas historias nos puede ayudar muchísimo también en nuestros propios procesos y en nuestras propias historias. El día de hoy estoy súper emocionada, estamos grabando desde Hamburgo, así que vamos a conocer historias increíbles. El día de hoy estamos con un chico que lleva aproximadamente 3 años acá en Alemania y pues nos va a contar cómo ha sido su recorrido y su historia en este proceso. Fernando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar Marce. aquí. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en el podcast. La verdad es que creo que es un súper proyecto el que están haciendo y logrando. Y sobre todo para mí es un regalo porque este mes cumplo 3 años en Alemania. Wow. Y ha sido todo un viaje, definitivamente. Sí, es que migrar, yo creo que nunca te esperas, o sea, cuando empiezas a planear una migración y de repente ya lo hiciste y dices, ¿qué es todo esto, no? Toda la travesía que es migrar, pero es súper interesante siempre conocer otras historias. Y para arrancar, para conocer tu historia, me encantaría que te presentes un poquito con nosotros, que nos cuentes de dónde eres. Ya nos dijiste que migraste hace casi 3 años. Y pues sí, ¿cómo era tu vida antes de migrar? Antes de migrar, claro, sí. Bueno, soy Fernando Aguilera, tengo 30 años. Y en Alemania casi 3 años. Llegué a Alemania porque estoy haciendo un posgrado, o más bien terminando, un posgrado en finanzas sostenibles, finanzas verdes, ahora con todo lo de la sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Y en México estuve también trabajando en el área. Estudié primero una carrera en Ciencias de la Tierra, por ahí de cuando tenía 18 años, salí de la prepa. Siempre me gustaron las actividades relacionadas con el medio ambiente, pero también viajar y estar en otras partes, me encantaba mucho. Y estudié esta carrera, pero después de 3 años, la vida, las circunstancias, también unos temas de salud, tuve que dejarla y empecé otra carrera en comercio internacional. Entonces, yo soy del estado de Guanajuato, pero nací en el estado de Jalisco, entonces he estado entre Jalisco, Guanajuato, Querétaro, también estuve unos años con esta carrera. Y pues bueno, cuando dejé la carrera de Ciencias de la Tierra, regresé a casa de mis papás y fue como, bueno, pues empezar de nuevo. Mis papás fue como, bueno, tienes que estudiar algo, lo que tú quieras, pero pues haz algo. Y entonces estaba decidiendo si me quedaba en la ciudad donde crecí o si me iba a una nueva ciudad, pero mis papás dijeron, bueno, pues te toca como a ti si quieres hacerlo. Y entonces empecé a trabajar en un café. Trabajé en el Café de la Sirena, bastante famoso. Sí, todos lo conocemos. Claro. Trabajé ahí por 4 años, wow, que fueron el tiempo que estuve estudiando la carrera. Y bueno, al final me fui a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, y estudié Comercio Internacional. Fueron 5 años viviendo en Guanajuato muy felices. Y la escuela donde estudiaba, la universidad, tenía un convenio de doble titulación con Fachschule Dortmund, me parece. Y ni siquiera sabía por qué, pero yo siempre supe que quería vivir en el extranjero. Tuve oportunidad de salir del extranjero cuando tenía 16, de salir al extranjero, porque hacía proyectos de medio ambiente. Claro. Entonces, un proyecto tuvo bastante éxito, lo estructuré con una compañera y se me ofreció la oportunidad de ir a Chicago a presentarlo. Entonces fue como, en todo este proceso no vengo de una familia con todos los recursos económicos, vengo de una familia muy trabajadora y muy estudiosa, entonces mi mamá, mi papá siempre invirtieron en mi hermano, en mi hermana, como la educación siempre como una prioridad y bueno, pues se me daba también, entonces sí. Combiné esas partes y gracias al proyecto pude viajar no a Chicago, a Londres fue al final, wow, porque no obtuve la visa. O sea, pues tenía 16 años, era una noticia de un mes que te tenías que ir, y no logré esa visa, pero me dijeron los organizadores, bueno, pues si quieres, puedes presentar el proyecto en Londres. Y yo como, bueno, pues claro, mañana, ¿no? Pero fue toda una travesía y toda una lucha por poder estar allá. Porque, pues, como te comento, no teníamos los medios para decir, sí, ya ve tu ticket y te vas. Me ofrecían el espacio, pero no los medios. Entonces,
Hablé con todo el mundo en la ciudad, con el gobierno municipal, con el Instituto de la Juventud en ese momento. Hice fondos, rifas, vendí cosas y al final de cuentas pude irme a Londres durante una semana para presentar este proyecto. La conferencia se llamaba la Conferencia Europea Reciclaje de Papel y yo presenté un proyecto sobre educación ambiental. Entonces tenía 16 o por 17 por ahí, no hablaba inglés todavía bien, entonces fue como Todo algo un reto, claro. muy arriesgado definitivamente, pero ahí fue donde dije, oye, pues hay muchas cosas afuera de México que vale mucho la pena aventurarse, ¿no? Para ver qué hay más allá. Y sobre todo que en ese momento me di cuenta que a veces en México pensamos que es súper difícil o que solo es para personas con mucho, mucho, mucho privilegio, pero en realidad hay maneras en que podamos acceder a estas oportunidades y bueno, gracias a Dios, gracias a la vida, las circunstancias y a quien me puse a chambear, pues se dio la oportunidad. Oye, y bueno, dices que gracias a Dios, a la vida y demás, pero también gracias a todo tu esfuerzo, ¿no? O sea, Sí. creo que también debes estar muy orgulloso de lo que lograste porque, digo, ahorita se cuentan un ratito, pero la verdad fueron años de mucha, pues, lucha y de mucho esfuerzo, y de tener clara la meta, ¿no? De crecer, de aprender Sí. y de lograr tus sueños. Claro, la curiosidad y también creo que es un componente de no medir tanto el riesgo, porque soy Sí. una persona que no es tan adversa al riesgo, entonces es de que lo pienso, quizá lo debo pensar un poco más, pero después lo hago y entonces ya cuando lo hago es como, ay, quizá, no sé, debí haberlo pensado un poquito más, pero bueno, eso también es una ventaja a final de cuentas. Sí, el animarte. Ujú. Y entonces te decía, esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir al extranjero, de México a Inglaterra y después regresé. Tuve oportunidad también gracias a programas de gobierno de salir a Canadá, en la universidad también. Y la carrera tenía este doble convenio con Dortmund para poder hacer doble titulación. Entonces yo Genial. dije, quiero hacerlo, quiero irme. Pero era 2020, principios del COVID, y entonces todo se canceló en ese momento. Pero tuve oportunidad de venir a Alemania justo días antes de que se cerrara la frontera de allá para acá y en todos lados. Pude venir a Alemania, visité ahora una expareja Ok. y terminamos el último día. No, ups. Pero bueno, fue como esa motivación de decir, Sí. me gusta Alemania, quiero estar en Alemania y sobre todo es posible, ¿no? Están estos medios y en ese momento dije, bueno, si no es con el intercambio, en el futuro quizá lo pueda hacer por otros medios. No lo vi tanto como un fracaso, lo vi más como, bueno, la vida te va a llevar por otra parte, ¿no? Entonces, te decía que yo trabajé en el Café de la Sirena muchos años y eso me sirvió mucho como para aprender a hablar con la gente. Claro. Entonces, cuando termino la carrera, tuve oportunidad de trabajar para una empresa que es parte de la Bolsa Mexicana de Valores, que se dedica a la mezcla entre medio ambiente y economía. Entonces yo estaba muy contento porque Claro. tenía, Justo, por una parte, sí. el background un poquito científico, pero por la otra parte, los sistemas económicos y cómo funciona esto aplicado en las finanzas. Entonces, tuve ese trabajo porque literal mandé un mensaje a mi ex jefe ahora en Twitter, oye, me gusta la empresa, yo sé esto y he hecho esto, y me dijo, vamos a tener una entrevista por Zoom. La pasé, hice un internship y después de eso me ofrecieron trabajar por 2 años como gerente de proyectos y la verdad es que yo tenía el trabajo de mis sueños en México, estuve muy contento trabajando con ellos, un gran equipo, desarrollamos muchos proyectos relacionados con el cambio climático y medio ambiente y economía y estaba muy feliz antes de llegar a Alemania. ¿Y qué pasó? Oye, porque luego mucha gente es al revés, ¿no? O sea, como que están en un lugar no tan cómodo y quizás sienten que no están logrando ciertas cosas o que puede haber más opciones, pero tú ya estabas en un punto en el que como que ya habías llegado a ese punto de, ya lo logré, o sea, estoy teniendo una vida, un trabajo feliz, que es difícil de encontrar. Muy difícil. Muy difícil. Sí. Pues al final en cierta comodidad de estar en tu país, cerca de tu familia. ¿Qué era eso? Que es algo que te escucho y se me hace muy interesante. ¿Qué era eso que te decía, hay más? O sea, hay más cosas afuera. Pues quizá esa espinita, porque sí era como una espinita de, oye, pero pues quiero salir, ¿no? Quiero estar fuera. Había tenido chance de estar fuera 2, 3 semanas, bueno, creo que 2 semanas fue lo máximo,
pero yo quería exponerme a otras culturas, otras formas de pensar, otras formas de trabajo incluso, y tenía en mente hacer un posgrado. Entonces, durante toda la carrera estudié y trabajé para cubrir mis estudios. Cuando salí pensé, bueno, quiero hacer un posgrado y ¿a dónde me puedo ir? Bueno, pues a todas partes, estaba carísimo Sí. irse nada más de ir e inscribirse. Y apliqué a la Universidad de Edimburgo para un programa en finanzas climáticas, me aceptaron y hay una beca muy buena que es la beca Chevening, que la da el gobierno británico. Y en ese entonces me entrevistaron, yo mandé mi solicitud, jamás pensé que me fueran a llamar, pero pasé a la entrevista y tuve la entrevista de me quiero ir a Edimburgo por esto y esto y esto, y no gané la beca. Entonces no gané la beca y sí fue triste en el momento, Claro. pero otra vez fue como, a ver, la vida no te lleva para allá, pero vamos a ver qué más viene, ¿no? Entonces en ese lapso y mandé mi aplicación a la Loyola University, que está en Lüneburg, que es donde todavía estoy viviendo. Es una ciudad cerca de Hamburgo, como a unos 30 a 40 minutos en tren, y me aceptaron en la universidad. Entonces yo ya iba preparando ciertas cosas, pero por supuesto hice un presupuesto, porque como estudiante al llegar a Alemania necesitas mostrar fondos para tu manutención por adelantado durante un año. Entonces yo todo lo que trabajaba, casi la mitad o más del sueldo se me iba a los ahorros y ya tenía cierto colchoncito de preparación. Ya más o menos sabía el proceso, la visa. Estudié 2 años de alemán en México, en la universidad, clases en línea, y yo pensé que sabía alemán, pero nunca fui buen estudiante. Entonces reprobé un semestre, creo, en línea, y siempre que me volví a inscribir, la maestra era como, otra vez tú, y yo así de, Otra vez. ¿aló? Y bueno, entonces me aceptaron en el posgrado y tomé la decisión como 15, un mes definitiva antes de que estuviera acá para irme, ¿no? Yo en mi trabajo había avisado con tiempo, oye, quiero hacer un posgrado, quizá en el futuro, bla, bla, bla. Pero en ese momento la oportunidad se materializó y yo pensé, híjole, ¿la tomo y me voy ahora o me espero y luego vuelvo a aplicar a la beca del Reino Unido? Y fue como... Tuve varias consultas, hablé pues, con coach en ese momento, no sé, otros colegas que podrían darme su opinión, su experiencia, pero lo más decisivo creo que fue la opinión de mi mamá, de mi hermana, y cuando supieron que tuve la oportunidad me dijeron, tómala, porque siempre supimos que ibas a estar fuera. Entonces, mi hermana me ayudó también durante todo este proceso, me dio un préstamo de la mitad del dinero que te pedían y gracias a eso pude llegar a Alemania, pero llegué de que tomé la decisión un mes o mes y medio antes y me fue muy triste de México. Yo creo que todos nos vamos Sí. con un pedacito lastimado. Sí, me fui triste porque justo pensaba, bueno, ¿qué estoy haciendo? No sé a dónde voy, no sé a dónde voy a llegar, estoy dejando esto y esto y esto que me encanta, mi familia, el país, el clima. Siempre me ha gustado la naturaleza y siempre he sabido que México somos privilegiados por ser un país mega diverso y toda la biodiversidad que tenemos. Siempre lo tuve mucho en mente, pero nunca imaginé que lo fuera a extrañar tanto. Entonces, llegué a Alemania un 31 de octubre de 2022. Ajá, y ya iba 15 días tarde al posgrado, porque ya había empezado y también el proceso de la visa fue bastante rápido, pero lo empecé un poquito tarde. Entonces me acuerdo que llegó la visa, fue de que consigo el vuelo al día siguiente y vámonos. Me fui con 2 maletas de México, de Guadalajara en ese entonces. Llegué a Frankfurt y tomé otro vuelo para llegar a Hamburgo. Y me acuerdo muy bien que llegando a Hamburgo en el S-Bahn, del aeropuerto al Hauptbahnhof y luego a Lüneburg, yo veía por la ventana y estaba oscuro y eran las 4 de la tarde. Entonces era como, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué está pasando? Eran muchas emociones en ese momento, pero tenía mucha energía, estaba muy contento y llegué muy, muy, muy motivado a Alemania. Y ahí empieza la aventura. Y ahí empieza la aventura y los retos, sobre todo. Los retos. Oye, pero, o sea, antes de ya adentrarnos ya en lo que es estar y vivir en Alemania, la verdad es que, en primer lugar, qué orgullo que un mexicano como tú, en base a su esfuerzo,
haya logrado lo que está logrando, ¿no? O sea, y lo digo también porque me identifico un poco con tu historia, porque yo también hice proyectos y siempre buscaba como salir de viaje con esos proyectos y mostrarlos, y justo me tocó ir a Londres en una ocasión también para mostrar un proyecto, pero yo creo que siempre hay, digo, ahorita yo estoy en Alemania por situaciones totalmente diferentes, pero siempre, o sea, como que escucho tu historia y se me hace muy inspiradora en el sentido de que pudiste haber ahí detenido, ¿sabes? O sea, pudiste ahí haber dicho, bueno, pues ya me quedo aquí en la comodidad de, pues, de mi círculo, de mi hogar, porque yo incluso tengo amigos que pasa muchas veces eso, ¿no? De que tienen muchos sueños y al momento de ya empezar, como le llaman, de que la vida de adulto, la vida real, pues dices, no, está, como dices, está muy difícil, seguro es súper caro y, y no se puede, entonces ni siquiera lo intentan. Y yo creo que el escucharte y decir de que ya veremos en dónde estás hoy en día, ¿no? Pero el escucharte y decir, sí se pudo, o sea, sí logré ese objetivo de llegar a Alemania, a pesar de todo lo que hay en el camino, que es, o sea, como decía, ahorita se cuenta rápido, pero yo sé que es mucho esfuerzo, muchas desveladas, muchos días de tener que trabajar sin tener ganas, o sea, mucho esfuerzo y mucho tiempo y mucha dedicación. Pero qué orgullo que por ti mismo lo has podido lograr. Y yo creo que eso inspira demasiado a toda esa gente que quizá nos está escuchando, que están estudiando, que quieren hacer una maestría, que yo creo que es justo el rango de nuestra edad, ¿no? Porque es como muchos amigos míos que justo estamos terminando universidad y entonces estás buscando ahora qué hago. Es muy inspirador escucharte y saber que sí se puede, que sí hay opciones, que quizá la primera no te van a decir que sí, porque a ti también te pasó y seguro a muchos les ha pasado, pero que también se trata de seguir luchando, de seguir intentando y que esa oportunidad va a llegar. Si nos esforzamos lo suficiente, obviamente. Y otra cosa que me encanta escuchar, y que ya hablaremos de eso también más adelante, es un poquito esa parte familiar, ¿no? Que siempre tuviste como el apoyo de tu familia, que 100% es algo yo creo que determinante en todos estos procesos, que no es fácil tomar la decisión. Y ahorita que te escucho decir, me fui triste de México, así, o sea, se me apachurró el corazón, porque yo creo que todos nos vamos con el corazón un poco triste, ¿no? Un poco triste de pues, quizá en nuestro país no están las mismas oportunidades, de que, pues sí, nos toca salir para poder crecer más, para tener nuevas experiencias, pero estoy segura que te adentraste en un camino también de mucha conexión contigo mismo, de mucho crecimiento personal, de, oye, estoy logrando lo que siempre quise y lo hice claro, con el apoyo de mi familia, pero al final fueron tus propios medios. Entonces, de verdad que qué orgullo. Y antes de avanzar a la parte alemana, me encantaría que justo estas personas que quizá están en ese proceso como de decir, es que me quiero ir, pero siento que es súper difícil y quizá no tengo los fondos. ¿Qué consejo le darías a esas personas? O sea, ¿por dónde encontrar esas oportunidades? Gracias, Marce. Aprecio mucho tu comentario. Creo que me gustaría remarcar un poquito cuando mencionas, por ejemplo, que lo logré todo por mí mismo, o mis amigos o mi familia me dicen. Creo que a veces estar acá a mí me hizo pensar que venimos desde una posición bastante privilegiada. O sea, simplemente el hecho de hablar inglés y aplicar a un posgrado que es totalmente en inglés, ni siquiera en alemán, porque pues, mi alemán no es fluido para estudiar en alemán. 5% de la población en México tiene ese inglés fluido. Y de ese 5% atrás, más o menos 30% pudo acceder a la universidad. Entonces, sí, yo me esforcé mucho, estudié y usé todos los recursos que tenía a mi alcance para poder llegar a la meta, pero también fue gracias al capital social que tuvimos en México y todo lo que conlleva, ¿no? Acceder a la universidad, personas que te apoyan en el camino, gente que a veces uno no sabe ni por qué, pero ve algo en ti y te apoyan y creen en ti. Yo creo que no diría que he logrado esto solo, todos ellos están detrás de mí. Sí, claro, 100% siempre hay una red detrás de ese esfuerzo tuyo. Digo, al final, obviamente, yo sí creo que no deja de ser, pues sí, algo que tú obtuviste, un logro tuyo, aunque 100% estamos en una situación, como dices, de cierto privilegio, pero que tú decidiste aprovechar, que tú decidiste también poner de tu esfuerzo y tus ganas para usar esos recursos. Pero sí, 100% creo que es muy importante recalcar que a ver, obviamente venimos con herramientas que muy pocos, como dijiste, tenemos,
pero qué orgullo que las usaste y qué orgullo que estás por acá. Gracias, Marci. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué les puedo recomendar? Que no se desanimen, que vean cada no, cada puerta que se cierra, cada proyecto que nos surge. No hay que ver el fracaso como ya hay quedé, sino hay que verlo como qué más puedo hacer. Entonces, eso no solo lo aprendí allá, yo creo que allá ni siquiera lo había terminado de aprender, eso lo aprendí acá. Porque el fracaso te va a llevar después a una zona de inconformidad. Y en esa zona de inconformidad es donde creces y puedes ver un poquito más allá y decir, bueno, si hubiera hecho esto o esto o esto y lo vuelvo a intentar y lo logro. Eso en términos de mentalidad es como correr un maratón, ¿sabes? Hay que prepararse y en el medio cuando estás haciéndolo hay que seguir con esa meta que tú tienes en mente. Por otra parte, aprovechar todos los programas que existan y hablo desde becas. Hay una beca, por ejemplo, para líderes que da un banco mexicano. Ni siquiera te dan nada, es una beca en especie, pero te conectan para poder hacer el examen que te piden para ingresar a la universidad en inglés. Okay. Entonces te conectan para que conectes a más gente. Usa todos los recursos que tengas en tus medios. Si tienes la oportunidad de acceder a un programa de gobierno que te beque o alguna beca DAD o lo que sea, genial, ese es lo mejor, aprovéchalo si estás en esta situación, pero si no, a mí en mi caso me tocó, o sea, yo llegué sin beca, sin el dinero en la cuenta bancaria para estar acá, pero con muchas ganas de poder resolver las cosas al final de cuentas. Entonces, en México, a pesar de las circunstancias ahorita y con todos los cambios sociales, por ende, los programas, para salir al extranjero, creo que hay mucho avance en programas sociales y eso me encanta en México, que la gente cada vez tenga oportunidades más niveladas, pero bueno, eso no significa que no se pueda salir y ahí está el fideicomiso también del Banco de México, que te dan un crédito, creo que es con el 2, 3 o 7% de interés, es un interés muy bajo y tú lo pagas después de que terminaste de estudiar. Puedes, no sé, si tienes la bendición o el apoyo de tu familia, usa ese recurso. Si tienes ahorros, o sea, busca todos los medios para llegar a tu meta, pero no pienses que porque no hay becas, que porque te dijeron que no, que porque no tienes el 10 para acceder a la beca que te pide el DAD, que son bastante competitivas. Hay otras formas, ¿sabes? Siempre pienso, if there is a what, there is a way. Yeah. Ahí yo, yeah. Sí. No, sí, 100%. Es como voltear a ver alrededor y cada quien va a tener, según sus circunstancias, ciertos recursos, pero como siempre, voltear a ver lo que hay y ver de qué manera lo puedes aprovechar. Y me encanta también la mentalidad que dices sobre el fracaso, ¿no? Que no ver el fracaso como ya valió, sino ver el fracaso como se abrirán otras oportunidades. Entonces, sí, yo creo que también al migrar, y ya hablaremos un poco más de todo este tema de la migración, pero yo creo que también la mentalidad es algo súper importante en un proceso migratorio, sobre todo en los días malos que siempre van a haber, ¿no? Entonces, claro. Creo que también esa parte de la mentalidad, desde que estás buscando un proceso de migración, ir de estudiar o cualquier cosa, la mentalidad es muy importante. Entonces eso también se me quedó súper grabado, que desde ese momento tú ya traías como ese chip y esa mentalidad que es muy importante, de querer buscar el como sí, ¿no? Que es un poco en español la frase que dijiste, como si quieres lograr algo, no te des el no, o sea, tienes que encontrar como sí. Para arrancar ahora sí con la historia de ya migración. Ya logras todo esto, toda una travesía literal de vida, de años, que te llevan a este momento en donde logras eso que tú tenías en mente desde hace mucho. Antes de llegar, ¿cuáles eran tus expectativas? Porque luego siento que también romantizamos bastante me voy a ir a vivir a Europa, a Alemania, primer mundo, voy a estudiar. ¿Qué expectativas, o sea, con qué idea tú llegaste sobre Alemania y lo que iba a ser vivir aquí? Híjole, bueno, pues creo que la primera era que con inglés iba a ser suficiente y ni siquiera porque mi programa estuviera completamente en inglés, las clases y los papers y lo que hay que entregar, no es suficiente. Entonces ahí fue cuando te digo, según yo me preparé, pero llego acá y escucho el alemán del día a día y con la gente frente a frente y yo no entendía nada. Entonces fue muy frustrante porque venía con una mentalidad de yo puedo todo, lo hago, tengo éxito, o sea, como muy motivado, sin caer en la arrogancia, por supuesto, pero con mucha seguridad y confianza.
Y aquí empecé a ver muchos nos y nos que jamás pensé que iba a enfrentar en mi vida, ¿no? Entonces, el check-in de tener aquí la oportunidad de entrar al posgrado, una cosa es entrar, pero la otra es salir y terminar. Sí, mantenerte el proceso. Sí, definitivamente. Y todo ese proceso definitivamente fue un proceso largo, duro, difícil y todavía sigue siendo difícil, pero he aprendido a buscar las herramientas para poder seguir en el camino y también aprendí en este tiempo a pedir ayuda cuando hay que pedir ayuda. Claro, claro, pero a veces nos es duro, ¿no? O sea, esta parte que dices de empezar a ver que hay varios nos que luego nunca pensaste que existirían y que yo lo pienso mucho también en el sentido de que en México o en tu país de origen de cualquier persona, tú ya sabes cómo encontrar el sí. O sea, tú ya o conoces a alguien o sabes a dónde ir a preguntar o sabes qué hacer. Y entonces acá siento que también es un poquito complicado, que sientes que todo está, o sea, esos nos están fuera de tu control, porque no conoces, porque no sabes cómo solucionarlo. Exacto. Y es frustrante como de que, oye, en México yo lo hubiera podido resolver, pero aquí está cañón. Y también el tema de animarte a verte vulnerable, que yo creo que también es otro tema súper duro, que es esa parte de, tengo que pedir ayuda. Sí. O sea, ya me di cuenta que por más preparado, como tú dices, por más buena mentalidad y por más ganas de todo que tengo que aceptar que quizá no estoy al nivel de los demás porque ellos llevan toda una vida viviendo aquí o son europeos y saben cómo funciona. O sea, el decir, sí estoy quizá por debajo, o sea, mi conocimiento del contexto, pues sí, no, tal vez no llega, y vulnerarte y decir, pues sí, tengo que preguntar y necesito ayuda. Sí. Y aparte te puede dar como en el ego, ¿no? Y lo digo porque a mí también me ha pasado. ¿Cómo manejabas, o sea, cómo manejaste esos momentos de decir, chale, o sea, no estoy en donde estaba, o sea, sí. Llegué a un lugar en donde luego quizá, a ver, yo no digo que empecemos de cero, definitivamente no empezamos de cero, pero sí quizá con ciertas desventajas, ¿no? Al estar atravesando, además de un posgrado complicado, pues un cambio de geográfico que te cambia como todo. Sí, definitivamente, y creo que también lo que pasa cuando migras y llegas también con una perspectiva de largo plazo, es que vives no solo un duelo, vives distintos duelos. Uh-huh. Y en mi parte fueron muchos duelos al mismo tiempo. Uh-huh. Y además la presión de se me está acabando la cuenta, tengo que buscar trabajo, no sé alemán, no paso las entrevistas, híjole, ya voy mal en el posgrado, esta materia ya la di por perdida, no entiendo el sistema, no sé dónde vivir, es súper difícil encontrar dónde vivir en Hamburgo y en Lüneburg también. Entonces yo puedo con una cosa, pero cuando es todo al frente, híjole, sí fue muy difícil. Y sentirte solo, ¿no? Y sentirte solo, porque como tú dices, no estamos solos, hay mucha gente detrás, pero a veces son retos que no tienes una guía, una referencia, ¿sabes? O al menos en mi caso, nadie me explicó cómo funciona el sistema, hay que hacer esto, no hagas esto, no digas esto, o sea, vas aprendiendo con así y comete errores y aprende, pero en todo ese proceso, como tú dices, hay que dejar de lado el ego. Y eso profesionalmente me costó mucho porque yo decía, trabajé para la bolsa, no sé, tuve esta experiencia, daba conferencias, me encantaba el tema, me veían como un experto y llegas acá y es como, ok, chido, ¿no? O sea, es como un restart de tu carrera profesional, de tu identidad, de lo que consideras propio, de tu cultura. Y creo que lo que ha sido para mí una guía fundamental han sido mis valores y tener como bien presente, quizá no a dónde voy, pero sí quién soy, de alguna forma. Claro, que es lo único que tenemos seguro, ¿no? Yo creo que también al principio por eso es todo como un proceso como muy raro y como muy complicado, porque como dices, son como varios duelos al mismo tiempo, varios retos al mismo tiempo, que aunque hay toda una red de apoyo, pues al final quien lo resuelve eres tú, ¿no? No podemos negar que no puede venir tu mamá o tu hermana o tu tío o quien sea a ayudarte y decir, déjate, te resuelvo esto, no, o sea, tú lo tienes que resolver. Pero al mismo tiempo, siento que como que tu identidad sufre tanto cambio, o sea, como que ya no, o sea, sí sigue siendo tú, pero en un contexto tan diferente que muchas etiquetas que teníamos ya no están tan presentes, como, pues sí soy hijo de mi mamá, pero mi mamá está en otro lado y aquí nadie sabe quién es mi mamá. Uh-huh. O trabajé no sé dónde, pero ni siquiera conocen esa empresa y ni siquiera saben qué hacía, ¿sabes? O sea, es como un volver a
a crear tu identidad un poco. Y yo creo que también eso es un reto más que estamos atravesando. Pero cuando hablas como de que lo que te mantiene es el estar en ti, o sea, el conectarte a ti, el saber quién eres, el mínimo tener eso seguro, creo que es algo que te puede mantener súper fuerte y yo creo que es algo muy importante de trabajar desde el principio. O sea, desde el principio que quizá nuestra identidad está como que, a ver, ¿ahora quién soy? A ver, ¿qué onda? Pero una vez que tienes eso seguro, sí es como como mínimo una columna vertebral, ¿no? Ante todo lo demás que puede ser incertidumbre, si tú estás muy seguro de quién eres, como dices, quizá no hacia dónde vas, pero quizá como de cuál es tu meta real o cuál es el éxito para ti o qué es para ti ser feliz y cómo irlo persiguiendo. Creo que es algo muy importante, como dices, de mantenerte sobre una línea, porque luego sí, o sea, es muy fácil querer tirar la toalla o querer, pues sí, o sea, por lo complicado que puede ser este proceso. Y te quería preguntar, justamente, o sea, ¿qué hacías tú o qué herramienta como que le puedas compartir a la gente te ha servido para poder estar tan conectado contigo y saber quién eres y poder enfocarte al menos en eso dentro de toda la incertidumbre que es el migrar? Wow, creo que esa pregunta es bastante difícil. Híjole, yo creo que mucha introspección y mucha reflexión y creo que a veces es también importante escucharte y me refiero a que no solamente cuando migras, generalmente ponemos muchas cosas encima, el trabajo, el gimnasio, quiero este proyecto, esto y esto y esto, las relaciones, tu familia, pero cuando esas cosas se alejan, en el caso en el duelo, porque ya no están más aquí y escuchas esas voces que empiezan a salir de ti o esas cosas que traes dentro, algunas lindas, algunas no tan lindas, las no tan lindas sobre todo hay las que hay que escuchar y darse permiso de sentir esas cosas, de tener esas emociones, a veces no son bonitas y a veces algo que pensaste que dejaste atrás llega y está frente a ti a las 2 de la mañana y tú no puedes dormir y es como, hola, aquí estoy. Sí. Pero en vez de evitarlas y mandarlas a otra parte o ponerlas en una mochila y pensar que las dejaste atrás, te las traes cargando te las traes cargando todo el tiempo. Y hay que invitarlas a sentarse, a tomar un café, a conversar, pero al final de cuentas se van a terminar yendo cuando lo logras comprender. Y es ahí cuando tienes esa perspectiva de, bueno, entonces yo quiero hacer esto, esto me define, estos son mis valores. Yo creo que eso es bien importante, los valores que uno tenga. En mi caso, gracias a mi familia, a mi papá, a mi mamá, siempre los he tenido en mente y ese es tu guía, a final de cuentas. Puede que cambies también el camino, pero si tienes también clara tu meta, van a haber maneras de llegar a tu meta. Que fue lo que me pasó simplemente para llegar, ¿no? Fue como, no, bueno, pero una de esas se dio. Claro. Y también fue un poquito eso similar a la parte laboral, o sea, porque llegué, estaba buscando trabajo, todas las entrevistas, yo pensaba que tengo mi CV, mi currículum con experiencia, hablo inglés, no sé qué, y lo mando, pero tuve una entrevista para una empresa de redes sociales acá en Hamburgo, para una posición de Working Student en temas de contabilidad y finanzas sostenibles, como ESG, es como los temas de Environmental, Social and Governance, pero no me dieron el trabajo. Y fue duro también porque llegué hasta el final, tuve la entrevista, me mandaban correos de ya estamos decidiendo uno entre tú y otro candidato y al final fue como gracias, no gracias. Y también sabiendo lo difícil que era siquiera llegar a una entrevista en Alemania es bien complicado. Entonces yo estaba muy frustrado y seguía el tiempo pasando y seguía sin chamba. Y lo que hice un día fue como, a ver, ¿qué sabes hacer? Bueno, pues soy barista, ¿no? O sea, porque fui 4 años barista y al menos hacerte un café y dártelo y queda rico. y te atendo bien, ¿sabes? O sea, entonces creo que eso es algo que retomé como mis herramientas para ver cómo las podía aplicar acá. Y te digo, te atiendo bien, riéndome un poquito, porque gracias a eso fue que obtuve el trabajo en México cuando terminé mis estudios. A mí me contrataron en la empresa de la bolsa porque sabía de los temas, claro, pero también sabía hablar con las personas y sabía poder desenvolverme en ese caso. Si no hubiera estudiado y trabajado toda la carrera, quizá y no hubiera tenido esa herramienta, ¿no? Sí, que como al final desarrollar esa habilidad. Ajá, como una soft skill que les llaman ahora. Total. Entonces,
Hubo un día en Alemania, me enojé, salí a la calle y iba de puerta en puerta, bueno, negocio en negocio de cafés preguntando, oigan, busco trabajo, soy barista, no sé qué. No, gracias, no, gracias. En una todavía me tocó, no, porque había una vacante, no, solo para alemanes. Entonces fue como, gracias. Uy. Y seguí. Ahí es donde también empiezas a ver esas micro cositas que uno jamás enfrentó, pero acá las ves, o sea, el microracismo, la discriminación, que te pongan en un segundo nivel, ¿no? Sí, te ven para abajo. Te ven para abajo. Y a veces uno tiene ese sentimiento sin darse cuenta. Lo que tú dijiste, Europa es mejor y todo es más avanzado acá. No, es diferente. Pero pues crecimos con esas ideas. Sí. Entonces, en una de esas llego a un hotel, me presento, buscaban también gente en ese hotel que trabajara. Me dijeron, bueno, pues vamos a probarte un día. Y pues estaba ahí haciendo cafés en el servicio de desayuno y me contrataron. Entonces, imagínate, ¿no? Por un lado, súper contento de que ya por fin tengo un trabajo y además era un salario bueno como para poder seguir pagando mi manutención y mostrarle al gobierno que podía quedarme el año siguiente. Y es que esa es otra también. Porque tienes que renovar tu permiso de residencia año con año y para los estudiantes así es. O muestras que tienes el dinero por adelantado o un trabajo que es tu contrato de trabajo y con eso te puedes, cubres tu manutención, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero por otra parte como, vuelvo a empezar, barista, no sé qué, pero llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Disfrútalo. O sea, aquí nadie sabe que tú eres esto y esto y que hiciste y esto. Quítate esas etiquetas porque eso no eres tú, ¿sabes? En México nos dicen mucho o crecemos mucho con la idea, hazte un nombre o tienes tal título y yo nunca fui como tan de acuerdo con esas ideas porque creo que somos más que eso no te define. Entonces en ese momento dije, imagínate que llegas al café, son tus cuates, haces las bebidas, sonríe a la gente y ya. Entonces, con esa mentalidad pude quedarme en el trabajo, pero no tenía el idioma. Entonces por más bueno que fuera en el servicio al cliente, tienes que saber el idioma, o al menos lo básico para poder, no sé... Una mini conversación, oye, sí, Exacto. te entiendo perfecto. Te entiendo porque yo también entré a trabajar en un hotel y igualito que tú, y es uno de los grandes aprendizajes que yo creo que a mí me ha dejado haber migrado, que es este tema de saber quién eres más allá de tu profesión, y lo he repetido en varias ocasiones, pero de verdad, o sea, es algo que como que muchas veces ni siquiera creemos que nos va a pegar, o sea, como que... Yo nunca me imaginé, por ejemplo, yo no puedo ejercer mi profesión y yo nunca me imaginé que me iba a doler como el llegar y pues saber que aunque tengo el título, pues es como si no, ¿no? Y te pega en el ego, como tú dices. Cuando yo conseguí ese trabajo en el hotel fue igual. Era como de que por fin conseguí un trabajo en Alemania, pero al mismo tiempo luego empezaba a ver gente que llegaba al hotel que eran como de empresas y así. Yo decía de que... híjole, pero yo ya estaba allá, o sea, yo ya estaba como en ese nivel. O ver a tus colegas, o sea, los que estudiaron contigo en la universidad y ver en dónde están ahora, que quizá fueron creciendo, y pues tú saber que pues sí, o sea, yo sé que en el futuro me va a ir bien, pero ahorita tengo que atravesar como esta etapa. Es muy complicado, pero volvemos un poco a lo que decías, que siempre ha sido como tu ancla, que es el saber quién eres, o sea, el saber quién eres, cuáles son tus valores, más allá de cualquier contexto de tu trabajo, de los estudios, de cómo te vea la gente, lo importante que es tenerte a ti mismo como ancla, porque sí van a haber subidas y bajadas de ego, de gente que te trate bien, que gente que te trate mal, pero el tenerte a ti como muy seguro... híjole, yo creo que es de las más grandes herramientas, como tú dices. Y justo en el tema, pero podemos hablar primero un poco del tema laboral, ya ahorita hablaremos de la universidad, claro. Bueno, del posgrado, pero también me interesa mucho conocer, tú que estuviste ya en el ámbito laboral en México, y ahorita entraste a Alemania, al ámbito laboral, también cómo ha sido eso, o sea, cómo es en comparación con México, por ejemplo, para la gente que quizás se le antoja venir a trabajar, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Qué has encontrado? En pocas palabras, son más disciplinados con el uso del tiempo. Okay. Y la cultura laboral es totalmente distinta y eso creo que es algo muy positivo de Alemania que podemos aprender en México.
no son ni más trabajadores, ni más inteligentes, ni mejor que uno. Simplemente su sistema les apoya para que puedan también dedicarse en otras cosas que son muy importantes. El tiempo personal, el tiempo con la familia, desarrollarse, etc. Entonces, eso más desde la perspectiva de mi profesión, porque, bueno, empecé en el café, pero después estuve ahí un año y tuve la oportunidad de irme a Bruselas por seis meses, un semestre, gracias al programa Erasmus, que es una maravilla ese programa y también estaba muy agradecido porque decía como, a ver, yo ni soy europeo, pero tengo esta oportunidad, ¿sabes? Entonces también fue bien padre porque incluso en Alemania la gente me decía, a ver, pero tú acabas de llegar y ya te quieres ir, o sea, como, ¿estás loco o qué? Y era de nuevo esta incertidumbre de, dejo mi trabajo, ¿qué va a pasar si no encuentro esto o lo otro? Pero afortunadamente me dieron permiso en el trabajo de irme, me fui a Bruselas 6 meses y estudié en responsabilidad corporativa, que es a lo que ahora me dedico. Entonces me encantó la estancia en Bruselas, estaba en una universidad que se llama ICHEC Brussels Management School y tenía clases día a día con profesionistas de mucha experiencia, pero también muy de tú a tú, ¿sabes? Claro. Eso me gusta mucho, creo que en Europa es algo más común. Okay. Acá no llega la gente y te dice, soy esto y esto y esto y no puedo hablar contigo porque eres un estudiante. O sea, no, acá me ha tocado tener conversaciones desde el CEO hasta los inversionistas más reconocidos en estas áreas y no puedo asegurar que todo es así, por supuesto que no. No, pero bueno, tú hablas desde tu experiencia, lo que a ti te ha tocado. Claro, vivir. Sí, pero creo que eso también es bien importante, ¿no? O sea, la humildad, de tanto aquí como allá, tener y hacer y saber no te hace mejor que nadie y siempre de toda persona tú puedes aprender algo. 100%, de toda persona puedes aprender algo y es parte muy interesante de la migración porque como convives con gente muy diferente que en tu país nunca hubieras podido coincidir, pues te pueden abrir los ojos a cosas muy diferentes, escuchar conversaciones muy diferentes, diferentes maneras de pensar, contextos, ¿no? Entonces siento que es muy enriquecedor. Y bueno, ya que entraste un poquito a la parte del estudio, también te quería preguntar, estuviste haciendo un posgrado, tuviste esta parte de Bélgica, que no sabía, qué interesante, qué padre que te dan acceso también al proceso Erasmus, que es pues como un intercambio, ¿no? De los que en México se pueden hacer, pero con mayores facilidades. También la parte de estudio, en comparación también, obviamente, con México, ¿cómo lo viviste? Digo, ya me contaste un poquito de esta cercanía con tus profesores, pues sí, o sea, como que te sientes más, yo te entendí como más integrado en el sistema, que te sientes con más confianza de aprender, de preguntar y todo, pero además de eso, algo más que hayas notado de cómo es la educación, porque también está muy romantizada, pero ¿cómo la viviste tú? Bueno, pues lo de la conexión con los profes y todo muy padre fue en Bruselas, pero en Alemania fue totalmente diferente y fue muy retador, porque el sistema está hecho de tal manera que es un poco rígido, entonces también requiere mucha disciplina y simplemente mencionar que acá a veces en las materias el 100% es un examen, entonces tú puedes ir a las clases todo el semestre, estar en todas las clases, participar, poner notas, hacer tus tareas, pero al final si el día del examen no dormiste bien o te paniqueas con los exámenes o cualquier cosa que pasó y te fue mal, Claro. Entonces eso es una cosa, el sistema es diferente y eso es bueno saberlo desde antes para aprender a estudiar, ¿sabes? Sí, porque sí. Yo tuve que volver a sentarme y leer papers en inglés, que no es mi idioma materno, entonces tuve que volver a aprender a estudiar de una forma totalmente distinta a como lo hacía en México, porque en México, afortunadamente, estudiaba para los exámenes 1 o 2 semanas antes, creo que a veces 1 semana es decir mucho, porque llegaba del café. 3 días antes y... Ajá, y le daba una leída y pum, pasaba con 8, 9 y ya, bueno, lo importante era pasar, pero acá eso jamás funcionaría, entonces... Eso yo creo que es algo bien importante saberlo. Y otra parte también es entender las distintas escuelas que hay, porque acá yo llegué a una universidad, pero están enfocadas a la investigación científica. Y si tú quieres algo más aplicado, yo soy una persona más de la práctica, de la vida corporativa. Entonces, eso no estaba en mi universidad.
y yo no sabía. O sea, entonces la lógica era, bueno, si quieres algo más aplicado, vete a una Hochschule o vete a una universidad de ciencias aplicadas para que tú puedas hacer eso. Y lo digo como ventaja y desventaja porque también, bueno, haciendo una maestría en ciencias, te vuelves como muy consciente del método de investigación que puedes aplicar a otros contextos. O sea, tienes un pensamiento muy crítico. Pero de mis profesores, ninguno había tocado un reporte de sostenibilidad, que es lo que yo me dedico a hacer. Okay. Entonces, ese era un reto porque era como, híjole, ¿cómo le voy a hacer para aprender lo que tengo que aprender en la vida profesional si mis profes todo lo que me enseñan es ciencia? Que está perfecto y también es bien importante. Sí, pero es un enfoque diferente, ¿no? Totalmente, ¿sabes? Entonces, también decir, chin, me equivoqué. De programa, no me gusta, repruebo materias, porque reprobé varias materias, pero bueno, entre esas también por eso me fui a Bruselas, adquirí estos conocimientos prácticos y poco antes de regresar a Bruselas mandé solicitudes de trabajo y tuve una entrevista para el área de responsabilidad social corporativa para una marca de ropa alemana que se llama Tom Tailor y pasé la entrevista. Wow. Entonces, sí. ¿Cuánto llevas ya trabajando ahí? Tengo 2 años ya. 2 años. Cumplo en febrero 2 años, a finales de enero 2 años. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Definitivamente haber entrado a trabajar en el área que yo quería, con los conocimientos que yo quería aplicar, me dio mucha seguridad y fortaleza de decir, sí se puede, ¿sabes? O sea, no tengo el alemán al 100%, trabajo en inglés y hago todo en inglés, pero sí se puede. Y siempre y cuando, creo que eso es algo en general en Alemania, si la gente ve que te esfuerzas, si la gente ve que te esfuerzas por hacer el idioma, de dar un poquito más, la gente lo va a reconocer. Porque quizá también, bajita la mano, esperan eso de ti como migrante. Sí. Como migrante se espera que seas esto y esto y esto y esto. Y a veces, aunque lo seas, se va a esperar un poquito más. Sí. Y eso es algo que se ve en el trabajo, ¿sabes? Pero bueno, creo que también tiene ventajas, desventajas. Y regresando un poquito al tema profesional, pues bueno, yo cuando me contrataron fue como la empresa, hay una ley en Europa que se llama la Directiva Europea sobre Reporte de Sostenibilidad, que obliga a las empresas grandes a presentar y preparar un informe de sustentabilidad, que es todo lo que hace la empresa en función de ambiente, sociedad y gobernanza, pero con criterios entre lo financiero y entre la información que va para inversionistas. Entonces ya no es tanto como, pongo mi reporte bonito con fotos y, o sea, ya es como más cumplimiento normativo e información muy, muy, muy técnica, ¿no? Entonces, yo tomé una clase de eso en la universidad, pero yo jamás había tocado un reporte, ¿sabes? Entonces llego y me presento con mi jefe como, Fernando, bienvenido, estamos muy contentos que estés en el equipo. Vas a escribir el reporte piloto para el siguiente año. ¿Un qué? Porque eres el experto, ¿no? O sea, y fue como, bueno, tienes los conocimientos y vas. Entonces fue como, ok. ¿Y esto cómo? ¿Y esto cómo lo hago? Qué nervio, claro. Y fue enfrentar a esos fantasmas de atrás, ¿sabes? Del no soy suficiente, son mejores, no tengo las herramientas, nunca he hecho esto. Pero también fue como lo hice antes, aventarse al ruedo y resolverlo, o sea, porque al final de cuentas hay que resolverlo, ¿no? Qué guau tu historia, o sea, pero qué interesante es muy interesante cómo la vida te fue llevando a donde se puede decir que tenías que estar, ¿no? Y a un lugar, la vida te fue llevando y también tus decisiones te fueron llevando, obviamente, pero qué emoción que hoy estás en donde querías estar, ¿sabes? O sea, en ese trabajo que tú querías. Que claro que cualquier inicio da mucho miedo, ¿no? Llegar a Alemania y decir, uy, vengo solo da miedo. El empezar un posgrado en Alemania da miedo. Incluso me imagino que cuando fuiste a Bélgica y llegar con la incertidumbre de que a ver qué tal me va acá. Sí. Sí, claro. Y luego aquí empezar un nuevo trabajo, como dices, de que, uy, es difícil, es entender aquí cómo funciona, cómo se hace. Pero yo creo que también el hecho de ser migrante, como dices, de haber migrado, de haber tenido tantos inicios, ya tenemos colmillo para esos inicios, ¿no? Yo creo que el primer inicio que tuviste que hacer y llegar a Alemania no se compara, por ejemplo, a ya tener tu primer trabajo. O sea, como que también ya empiezas a
a tener como esas bases que tú dices de que aunque llegue esa fragilidad, no fragilidad, pero esa duda sobre ti mismo, el regresar a saber quién eres, a tener tus valores, yo creo que también ayuda a sobrellevar esos nuevos comienzos. Y qué orgullo que lo estás logrando, qué orgullo que estás en donde querías estar. Y me encantaría preguntarte si, ahorita que ya nos contaste como toda tu trayectoria, ¿hubieras hecho algo diferente? Si hubiera hecho algo diferente, creo que aprender alemán un poquito más, Sí. o sea, definitivamente, pero bueno, incluso si pienso, si hubiera llegado ya con alemán al 100%, quizá no me hubiera esforzado de la manera que me tengo que esforzar sin alemán. Y tampoco me hubiera expuesto a situaciones que me han hecho salir de la zona de confort, porque es bien común que los migrantes latinos llegamos y vivimos en la Latin Bubble, ¿no? O incluso con otras personas internacionales, o sea, por el inglés o por el español, que es el idioma en común. Claro. Los latinos más por la situación cultural. Entonces, yo sabía que si me quedaba en ese entorno, en ese círculo, no iba a aprender en alemán y después iba a ser más complicado el plan más allá. Entonces, eso me hizo exponerme un poquito más y a mí no me gustaba. O sea, la vida en Alemania a mí no me gustaba. Tuve un año bastante difícil que fue el 2024, el año pasado. El año pasado. Y yo le marcaba a mi hermana, me voy a regresar, búsqueme un vuelo, no sé qué. Y primero era como, ¿no tienes dinero? Y segundo era como, Fer, termina. Y mi hermana, yo creo que ha sido el apoyo más grande que he tenido quizá de mi familia. Mi papá también, claro, en paz descanse. Y mi mamá. Pero bueno, Angélica era como, termina. Y cuando termines, entonces ya haz lo que quieras, o sea, regresas, no sé qué. Pero si regresas, es de regresar y buscar chamba y empiézale a llamar a quienes trabajabas para ver qué vas a hacer, ¿no? O sea, no vas a regresar como, sí, ya, bienvenido, de vuelta. Ajá. O sea, ¿Sí? y entonces en ese momento dije, es que no se trata de si me voy o si me quedo, se trata de que donde esté pueda resolver las cosas con las herramientas que tenga y pueda crecer y llegar a donde quiero llegar. Claro, totalmente. Y otra pregunta, que es otro tema muy frecuente entre los migrantes, es el tema de la red de apoyo, ¿no? Hay mucha gente que llega y se siente solo y siente que no encuentra gente que muchas veces son esos ángeles que aparecen en nuestro camino, que nos ayudan, esos amigos, ¿no? O compañeros familia acá en Alemania. ¿Cómo te ha ido también con eso? Porque yo sé que hay lugares en donde no es tan fácil encontrar gente, conectar con gente, tener amigos, tener, pues sí, esa gente que te acompaña en un nuevo país. ¿Cómo ha sido para ti también crear esa red de apoyo, tener amigos? ¿Te costó, no te costó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, me costó mucho, sobre todo porque círculo que hacía, círculo que se desintegraba, porque en el posgrado, bueno, llegué y después me fui a Bruselas, entonces los de aquí pues o regresé o ya habían terminado y estaban en otras cosas. Además todos éramos estudiantes en Lüneburg, entonces terminaban y se iban, no sé, a Frankfurt o a Hamburgo a trabajar o a Berlín, porque habían conseguido buenas oportunidades. Entonces, en Bruselas igual, ¿no? La gente Erasmus que conocí de varios países, bueno, pues regresaron a sus países y cuando empiezo en Tom Taylor fue también un nuevo círculo, ¿no? Entonces, ha sido siempre, vas a conocer mucha gente y de esa gente van a llegar y se van a ir y eso está bien, pero vas a encontrar gente con la que va a permanecer contigo y va a escoger permanecer contigo. Y yo creo que eso es algo bien bonito porque, como tú dices, he tenido suerte. No sé, creo que también un ángel enorme atrás. Y por ejemplo, en Lüneburg, donde yo vivo, tengo una persona que también ha sido como, yo creo que mi mayor apoyo aquí en Alemania, se llama Mala, es una señora que tiene ya 80 y tantos años, pero nos conocimos en una iglesia, platicamos como, ¿qué haces aquí? No sé qué, yo le pregunté de la iglesia, la historia del edificio y después intercambiamos números de alguna manera y coincidimos de nuevo por un concierto en la iglesia y fue como así se fue desarrollando una amistad y la verdad es que la señora Mala es una de las personas más nobles, solidarias y lindas que he conocido. O sea, de que le dices estoy enfermo y está fuera de tu casa con medicinas y comida para ti, ¿sabes? Entonces,
Yo creo que eso también es algo bien bonito de Alemania. Aquí he conocido o he confirmado el significado de la solidaridad, la amistad y la disciplina y la responsabilidad también, ¿sabes? Sí. Entonces, ahora viene todo ese proceso porque apenas, o sea, con los 3 años que tengo, no estoy como ya al 100% integrado o con raíces firmes, ¿sabes? Viene este nuevo reto de empezar el trabajo de tiempo completo, mudarme a Hamburgo, aprender más alemán y todo esto va a volver a pasar, pero ya tienes más herramientas, ya tienes una red de apoyo tanto aquí como allá. Claro. Y también algo que me gustaría mencionar que a veces no se menciona porque creo que puede llegar a ser un tabú. En Alemania siento que a veces es un tabú, es el tema de la salud mental. Totalmente. Y de que te afectan cosas que no pensarías que te afectaran. El hecho de no exponerte a la luz, a mí me afectó mucho. O sea, salir y ver siempre lloviendo y el frío, que no soy una persona de frío. Entonces todo eso fue muy difícil. Y yo decía, bueno, esfuérzate o pon una cara buena O el famoso échale ganas, ¿no? Que a veces dices, no es suficiente echarle ganas. No es suficiente tener los niveles de vitamina D a la mitad. Entonces, también es lo que te decía, saber pedir ayuda y está bien, ¿sabes? Y los recursos de salud mental también para migrantes creo que son súper, súper, súper valiosos. La Embajada de México en Alemania tiene un programa muy, muy, muy bueno que también conocí ahí a una psicóloga, tuvimos un acercamiento bien, bien, bien padre y creo que eso es algo que es un recurso que como mexicanos tenemos y es valiosísimo. Y luego está la parte de salud mental con temas de tratamientos, de pastillas y creo que esto es algo que a veces también, como tú dices, te quieres esforzar y motivar y esto, y a veces requieres un tratamiento o ayuda profesional, ¿no? Con un médico y está bien, no tiene nada de malo. Yo siempre pienso, si te rompes un pie Totalmente. y la gente no te dice échale ganas, ¿no? O sea, ve y ve al doctor, tómate la medicina, ponte el yeso, no sé. Y se te va a sanar, ¿sabes? Y es lo mismo con la salud mental y creo que incluso aquí en Alemania es un tabú. Entonces, yo me enfrenté a esas cosas en términos de depresión y tuve oportunidad de regresar a México y en cuanto regresé, mi hermana ya tenía como, ¿sabes qué? Vamos a ver a este doctor y lo vi y empecé un tratamiento y está resuelto, ¿sabes? Entonces... Totalmente, y qué valioso que lo compartas porque yo también creo que es muy importante el dejarle de tener miedo o quitar como esos prejuicios de no me voy a tomar medicamento porque es para locos o no voy a ir con el psiquiatra porque... Es algo totalmente normal, o sea, yo sigo en un tratamiento, de hecho, ya por algún tiempo, porque justamente es como, hay un momento en donde ya el échale ganas no es suficiente, donde ya no es sonríele a la vida, mañana te vas a sentir mejor, sí, es una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad, pues necesitas un medicamento y está bien y está normal, y aparte que te cambia la vida, bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo empecé a ver la vida con otros ojos, o sea... De estar en un lugar ya muy oscuro, porque, pues, como tú dijiste muy al principio, o sea, no se trata de solo un duelo que atravesamos, son varios duelos al mismo tiempo. Ajá, es como todo está pasando al mismo tiempo. Y yo creo que todavía más duro, o bueno, no sé, pero también cuando migras tú solo, o sea, como que yo migré con mi pareja y siento que también, pues, mínimo ahí hay un apoyo, pero también cuando migras solo... de verdad que yo los admiro muchísimo porque es demasiada carga, ¿no? Es demasiada carga, es demasiado todo, porque todo cae sobre una misma persona. Aunque tengas apoyo de tu familia y de gente, al final la responsabilidad es tuya. Entonces, sí es muy importante voltear a ver los recursos también de salud mental, porque desde terapia, o sea, la terapia dicen que es súper importante, súper importante, que tengas ese acompañamiento, alguien que sea experto, que te pueda dar las palabras correctas, por más amigos que tengan, pues no son psicólogos. O ni siquiera es su responsabilidad, exacto. o es algo que tengas que consultar con ellos, ¿sabes? Exacto, exacto, y ellos no son psicólogos, un psicólogo es un experto, ¿no? Y simplemente también cuando ya te empieza a afectar en tu día a día, oye, necesitas un psiquiatra, necesitas quizá un medicamento y es súper importante.
que llegue esta información a la gente porque de Espero. verdad, no, es que llegas a, Sí. y sí te entiendo, o sea, llegas a un lugar muy oscuro y de repente sientes que ya no vas a salir de ahí. Y qué importante que hayas puesto como sobre la mesa ese tema porque sí es muy importante, Sí. es muy, muy importante. Llegas a lugares, tu mente se va a lugares muy oscuros y de verdad que en el momento en que sientan que lo necesiten, vayan con un especialista, pregunten. Si es necesario que tomen medicamento, tómenlo y de verdad la vida les va a cambiar por completo. Bueno, Sí. ya Sí, te pasó a ti, ya me pasó a mí. definitivamente, sí. Y yo creo que sí es algo muy importante. Y justo que abriste como este tema, ¿en dónde te encuentras hoy en tema de salud mental? Ya con todas estas herramientas, ya con todo lo que también has aprendido, el tratamiento y demás, ¿cómo te sientes hoy? Me siento como, siempre digo, esta fase o esta bajada que tuve, como volver a ser yo, ¿sabes? O sea, volver a ser esa persona activa, sonriente, trabajadora. Hacía mucho ejercicio, lo volví a hacer. Entonces, es como volver a tu base y también, lejos del tema de la salud mental, creo que es un poquito un ejemplo similar porque a veces cuando migras y llegas estás en modo supervivencia Sí. y sobrevives y no tienes manera de florecer porque estás muy ocupado haciendo tus raíces. Entonces, igual los temas de salud mental, física, lo que sea, estás ahí, ¿no? Entonces, una vez que llegas como a un nivel de bienestar estable, entonces ahora sí empiezas a trabajar en las ramas del árbol y florecen, ¿no? Y eso es a final de cuentas lo que veo que está pasando ahorita. Personalmente también es muy difícil hablar de este tema, no es algo que creo que son contadas las personas que hablo y me cuesta mucho trabajo, pero Gracias por compartir. creo que es importante hacerlo también porque hay mucha desinformación, hay mucho tabú y porque hay personas allá afuera que quizá necesiten escuchar eso, ¿no? O sea, a mí puedes ver mi Instagram, puede conocerme a alguien y decir eres el más feliz, más deportista, más lo que sea, sí, sí lo soy, pero también puedo tener un problema de salud mental y solucionarlo y sigo siendo esto, ¿sabes? O sea, eso no te hace menos ni te hace menos capaz y eso es una mentalidad que hay que cambiar, definitivamente. Totalmente. Y creo que también lo valioso de escuchar historias como la tuya es el saber qué pasa, ¿no? Que si vuelve a salir el sol, que si vuelves a sentirte tú, o sea, que con el acompañamiento correcto, sí va a haber un momento en el que te vas a sentir mejor, porque siento que, y me pasó también que mientras estás atravesando por esa situación, sientes que nunca va a pasar, o sea, sientes que nunca vas a salir de ahí. Y yo creo que eso es un momento súper, súper difícil porque no encuentras qué hacer, es como de auxilio, o sea, solo quiero sentirme yo. Entonces, qué importante también escucharte y saber que si ya tienes el acompañamiento correcto, si pides ayuda, si no te da miedo, ¿no? Como ese proceso, esos medicamentos, esa terapia, te vas a volver a sentir como tú. O sea, hay una salida al final del túnel y qué importante que lo pongas sobre la mesa y gracias por compartir y por, pues sí, contarnos tu experiencia, que creo que es súper, súper valioso. Y bueno, para ir cerrando un poquito, me encantaría saber qué viene para ti, qué sigue para Fer. Ya nos contaste Wow. que seguir Sí. trabajando, que quizá venirte acá, pero esta parte que hablaste de que pues hay un momento en migración que no, o sea, estás sobreviviendo, pero ahorita que empiezas a florecer, ¿cómo se ven esos troncos, ese árbol que estás construyendo? Híjole, pues la verdad es muy feliz, estoy muy contento, estoy muy emocionado por todo lo que viene y esta oportunidad de trabajar para la empresa en términos de sustentabilidad de la industria de la moda es una industria muy sucia y yo jamás he sido una persona de modas o de seguir esos temas, pero también es un lugar donde hay muchísima oportunidad de mejorar la calidad de vida de otras personas en otros países que producen Claro. pues la ropa que usamos, ¿no? Entonces, a veces el discurso está muy enfocado en lo ambiental, de la ropa y fast fashion y eso, y es importante, pero también las condiciones laborales de la gente que está produciendo los bienes que usamos, no solo la ropa, muchos otros temas. Entonces, sentir que puedo contribuir a los temas que siempre me han importado, medio ambiente o sociedad, en términos de sostenibilidad, me hace mucha paz porque es como hacer la paz con pensar lo que había perdido y acá ver que sigo siendo el mismo, ¿sabes? Sí. Y lo mismo en términos
dejé México, cómo me siento, quién soy, o sea, me pregunta a veces la gente, ¿extrañas México o extrañas a tu familia, a tus amigos? Y no me gusta decir te extraño a alguien o extraño esto porque siento que es como decir ya no te extraño, ¿no? Me es algo extraño o es algo que ya no reconozco. Entonces, México está conmigo, está en mi corazón, está en cerrar los ojos y sentirme en el mar, en el norte, en Baja California Sur, en el sur, ver las montañas de nuestro país. O sea, todo eso ahí va a estar. Y tenemos la fortuna ahora que tomas un vuelo y estás allá. Bueno, es un viaje cansado, es un día, pero siempre va a estar ahí, ¿sabes? Sí. Lo vale. Tu familia va a estar ahí, tus amigos van a estar ahí. Muchos van a ir y venir, pero quienes tienen que estar y quieren estar contigo, ahí van a estar. Totalmente, totalmente. Y bueno, y al final es que también es algo que yo he dicho mucho, que es ese tema de que luego dicen de que es que vas a ser ni de aquí ni de allá. Y yo digo, no, es que eres de Soy aquí y de aquí allá. y de allá. O sea, eres de los dos lugares. Tienes una historia y tienes gente que te quiere y que siempre va a estar ahí, siempre vas a tener un lugar en tu país, pero también ya estás construyendo una nueva vida para ti, que a ti te guste, que a ti te llene de este lado, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que al final, como te digo, somos de aquí y de allá y no tenemos por qué elegir uno u otro. Y claro que de repente da la nostalgia de no estar en ciertos momentos, pero al final, como dices, pues es parte de y ellos siempre van a estar ahí para nosotros, ¿no? Que es lo que sabemos. Y ahora sí, por último, me encantaría que, no sé si quieras dar como algún mensaje a esas personas que acaban de emigrar, que están como en esos momentos complicados que todos atravesamos, como ya hemos platicado. ¿Qué mensaje les darías o qué te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas en esos momentos complicados? Pues yo creo que decirles confía, o sea, ten confianza, eso es algo que yo sigo aprendiendo, ¿sabes? O sea, sobre todo los retos que ahora vienen, confía que vas a llegar a donde tienes que llegar, vas a cumplir la meta que quieras cumplir. Y si no lo haces en el momento en el que creías, es por algo. Y algo más allá viene esperándote que va a ser mejor. Entonces, confía en eso, en el destino, el universo, o si crees en alguna religión, confía en algo, pero confía también sobre todo en ti, ¿no? En que vas a ser capaz de resolver y sobrellevar lo que venga. Usa los recursos que tengas a tu alcance, tanto en términos de tu país como del país que llegas. Alemania es un país con programas sociales increíbles, te quedas sin trabajo y tienes el seguro de desempleo, hay apoyos para la vivienda, hay becas para estudiantes. Yo pude ir al extranjero sin ser europeo. Todo ese tipo de cosas no las des por sentadas, no abuses de ellas también, porque he visto muchas personas que desafortunadamente abusan de esos programas sociales. Y devuelve un poquito, ¿sabes? Creo que eso es algo también súper, súper valioso. Siempre tenemos algo para dar a alguien y ayudar. Y a veces, o sea, no lo hagas como pensando, sí, te conozco y te doy algo para que tú me regreses algo en 5 días o un año. No, o sea, haz un gesto normal y humanitario y lindo por alguien porque que te nazca si te nace. Y a veces eso hace un efecto mariposa y es bien padre saber cómo alguien que le diste los buenos días y te sonrió, el día de mañana se convierte en la amistad que está aquí en Alemania siempre contigo, ¿no? Claro. O por ejemplo, me pasó algo también bien chistoso en el trabajo. Entré en este año para hacer el High Rocks por primera vez. Wow. Y sí, wow, yo nunca he sido como super fit. Y me registré en parejas con un colega del trabajo. Okay. Yo pensando que era el nivel más inicial, pero era el dobles con un hombre. Entonces fue todo un reto y fue difícil. Pero ahí estuve con mis colegas entrenando. Cool. Y justo en el último entrenamiento que tuve ayer, porque ya pasó la competencia, terminamos. Y espero te logro también un aplauso. Gracias. Porque no es cualquier cosa. Es bastante intenso, pero también es súper divertido. Y ayer que salí a entrenar, bueno, del gimnasio donde estuve, llegó una chica y me dice, ¿tú eres Fernando? Y yo como de, sí hola. Sí, y ella me dijo, yo trabajo también en Tom Tela y sé que está esta vacante y vi tu solicitud y el proceso va bien y no sé qué. Entonces fue como, y te veo porque te vi en los entrenamientos y siempre estabas ahí, conectabas y no sé qué. Entonces,
como tú dices, ¿no? O sea, de alguna forma la vida te conecta, te pone en los momentos importantes o donde tienes que estar, pero hay que tomar acción. Sí. O sea, eso también es algo bien importante. Es incómodo, te da pena, o sea, hablar en alemán o llamar al banco y no poder explicar y más o menos ahí con tu alemán mucho salir. Sí. Se siente bien padre cuando lo vas logrando. O sea, yo me acuerdo de mis primeras llamadas al banco que ya lo resolví, que antes me tomaba 2 horas y ahora son 10 minutos. Claro, bueno, ya puedes hacer tu día a día un poquito más fluidez, eso te da más confianza. Pero para llegar a ese punto, tuviste que haber confiado muchas veces antes y no dejas de hacerlo. Claro, la confianza siempre en nosotros mismos, como dices, sobre todo es clave. Y aprender a conectar, que como dices, es incómodo, es difícil y te toca actuar, o sea, la gente no va a llegar a ti, las posibilidades y las opciones de la vida no van a llegar a ti si tú también las buscas y trabajas por ellas. Pero bueno, ya vimos un ejemplo de vida que es la tuya, de lo que puede pasar si accionas, si tomas las oportunidades que te da la vida y trabajas por lo que quieres. Así que Fernando, mil gracias, de verdad que también muchas felicidades por todo lo que has logrado, porque hay mucho esfuerzo detrás, de verdad que qué orgullo, muchas felicidades, seguro va a inspirar a mucha gente que quizá está por ahí pensando si hay una oportunidad, si no hay una oportunidad, pues eres una historia de éxito. Muchas gracias, de migración. Y tú también, definitivamente, perdón. El proyecto del podcast es súper inspirador. Yo lo conocí hace poquito y fíjate, justo como decimos, tomar acción. Sí. Lo encontré porque hice el Hard Rocks y en la fila detrás de mí estaba un chico que yo lo había visto por canales de finanzas y luego, o sea, lo saludé, le dije, hola, tu canal, no sé qué. Y luego volví al canal porque creo que ese canal es súper importante. Sí. Él da información de financiera, de finanzas personales muy valiosa, yo considero. Finanzas para latinos, ¿no? Ajá. Sí, entonces, gracias a eso yo conecté con el podcast y te mandé un mensaje también de pena. No sé si mi historia sea para contarse, no sé. Entonces, han habido también esos momentos de, lo hago, no lo hago, qué va a suceder, qué va a pasar, pero hazlo, ¿sabes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Totalmente. Pues de verdad, eres un ejemplo de lo que es actuar para conseguir lo que queremos. Y de verdad que muchas felicidades, un honor haberte tenido aquí. Al contrario. Ya haremos igual y segunda parte para que nos platiques más de tu trabajo, que se me hace súper interesante. Pero bueno, agradecerte muchísimo que hayas venido. Que nos hayas abierto tu corazón, tu historia y todo, y pues seguimos en contacto. Genial, gracias a ti, Marce, gracias, y no dejen de seguir el podcast, también en YouTube veo que tienen los canales, están creciendo muchísimo en este año, qué increíble también, y qué admiración, sobre todo de ver que están creciendo este proyecto que está ayudando, y sé que va a ayudar a muchísima gente. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias también a todos ustedes por haber estado aquí en esta entrevista. Espero que les haya gustado, que se hayan inspirado tanto como yo, y como siempre nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.